Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema Modelos de acción de la teología práctica, el cual se encuentra en el bloque temático La pastoral como instrumento de transformación social y corresponde a la unidad 2, la pastoral como disciplina de la praxis cristiana. Para esta reflexión tomaremos de nuevo como base el artículo de Ángel Román titulado Teología práctica como instrumento de transformación social. En la búsqueda de una fe que dialogue con la historia, Román nos invita a comprender la teología práctica como una reflexión crítica, constructiva y multidisciplinaria sobre la praxis cristiana. No se trata de una teología que observa desde la distancia, sino de un quehacer teológico que participa activamente en los grandes desafíos del mundo, razonando, discerniendo y pensando claramente cómo comunicar la fuerza liberadora del Evangelio en contextos sociales y medioambientales concretos. Román afirma que la efectividad de la teología práctica depende de varios factores profundamente relacionados entre sí, como por ejemplo, la forma como se interpreta la acción pastoral, la influencia de las experiencias comunitarias, la pertinencia del método teológico, las áreas de intervención pastoral y, sobre todo, la opción política que se asume frente a los desafíos de la realidad social. Desde la perspectiva de la teología de la liberación, la teología práctica es, ante todo, una teoría de la acción pastoral orientada a la transformación social. Esto se puede aclarar a través de diversos modelos de interpretación de la teología práctica. Por ejemplo, sobre la base del modelo circular regulador de Rolf Zerfas, Román explica que la teología práctica debe funcionar como una estrategia de intervención transformadora, capaz de revisar críticamente las prácticas pastorales vigentes y reformularlas hacia formas más comprometidas con la justicia. En este proceso es importante otro modelo, el cual integra las experiencias pastorales concretas de las personas. Este modelo lo señala Leo Carrer. Él indica que son el punto de partida ineludible para la teología práctica. En este mismo sentido, Stephanie Klein señala que para comprender esas experiencias humanas, esas experiencias de las personas, se requiere del apoyo de métodos empíricos provenientes de las ciencias sociales, especialmente aquellos que son de carácter cualitativo. Por su parte, Herbert Haslinger propone el modelo de estructura del contenido de la teología práctica, el cual, según Román, permite delimitar el objeto de estudio de esta disciplina, es decir, la práctica pastoral de la fe cristiana. Este modelo ayuda a definir los niveles de acción, tanto personal, comunitario y social, así como la población meta, las situaciones vitales y las áreas pastorales fundamentales. Román concluye indicando que el método de la circularidad hermenéutica, heredado de la teología de la liberación, ofrece una ruta dinámica y efectiva para observar la realidad social, interpretarla críticamente, confrontarla con la fe y elaborar criterios pastorales contextualizados para la acción. Todo este proceso cobra sentido cuando se asume desde una perspectiva muy particular, como es la opción preferencial por las personas más vulnerables, quienes dejan de ser objeto de la pastoral para convertirse en sujetos teológicos activos de la praxis cristiana. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema Modelos de acción de la teología práctica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿de qué forma los modelos teóricos de la pastoral
contribuyen a mejorar las áreas disciplinarias de la teología práctica latinoamericana y caribeña. Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de las personas participantes. Comencemos escuchando la reflexión de Isis Fallas sobre la pregunta relacionada con el tema modelos de acción de la teología práctica. En cuanto a la contribución sobre los modelos teóricos de la teología práctica, de acuerdo con Ángel Román, el modelo circular regulador de la teología práctica como teoría de la acción propone la estrategia de que la acción cristiana tradicional haga rupturas prácticas y epistemológicas constantes para lograr que la pastoral de la Iglesia responda asertivamente a los retos que la realidad le impone. Creo que cualquier ser humano sensible y empático, al enfrentarse con ciertas realidades, experimentará una disonancia cognitiva que lo llevará a cuestionar cómo su fe puede evitar que situaciones de violencia e injusticia se sigan perpetrando. El pensamiento dogmático impide el pensamiento crítico. La religión tradicional ha apostado por el dogma y ante esas preguntas vitales prefiere la huida, la evasión o la respuesta simple. La espiritualidad basada en el ejemplo de Jesús no rehúye tales cuestionamientos. Al igual que Jesús se conduele ante el dolor y busca aliviarlo. La verdadera fe cristiana solo puede vivirse desde la empatía. Como creyentes, no podemos cerrar los ojos ante las distintas realidades que reducen la vida humana a una mera existencia y promueven la extinción de miles de especies. Por eso, creo que lo único constante debe ser la ruptura de acciones que han permitido que surjan estas realidades infernales. Quisiera ejemplificar con un testimonio personal cómo desde la pedagogía de la fe, la teología práctica puede incidir en la transformación de la sociedad. Yo nací en un hogar católico no practicante. En mi adolescencia abracé una fe pentecostal muy conservadora. En medio de una crisis, mi fe se quedó sin respuesta. Decepcionada, me alejé de la iglesia. Fue en este tiempo que conocí a Cris Conti y ella cambió mi percepción respecto a la comunidad LGBTQ+. Con argumentos sólidos, me hizo ver que la Biblia no condenaba la homosexualidad, porque ese concepto no estaba referenciado en el mundo en que se escriben los 5 o 6 textos que se usan para condenar a esta comunidad. Claramente sí se condenan las relaciones homoeróticas. Sin embargo, estas relaciones estaban mediadas por la violencia y no por la libre voluntad. Por ejemplo, la pederastia era normal en la sociedad grecorromana. Gracias a esta verdad, mi mente y mi corazón se abrieron y ahora mi fe me compromete con la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema modelos de acción de la teología práctica. ¿De qué forma los modelos teóricos de la pastoral contribuyen a mejorar las áreas disciplinarias de la teología práctica latinoamericana y caribeña? Es clave cómo desde la teología práctica concebimos la realidad en la que vivimos o la realidad en la que vivimos la fe cristiana. Ese es el ejercicio
de conceptualizar la realidad actual y ello nos debe llevar a cómo lo concebimos. Pienso que así los métodos teóricos de la pastoral nos contribuyen a mejorar las áreas de áreas disciplinarias de la teología práctica latinoamericana y caribeña. Lo anterior es lo que Ángel Román López llamó en su obra recuperar las experiencias y la forma de concebir la realidad de las personas que padecen los efectos de las injusticias y de la exclusión, pero desde la fe, buscando las estrategias para la verdadera transformación social y promoviendo la interacción entre el saber teológico y las necesidades del entorno. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con el tema Modelos de acción de la teología práctica. ¿De qué forma los modelos teóricos de la pastoral contribuyen a mejorar las áreas disciplinarias de la teología práctica latinoamericana y caribeña? Román propone el modelo circular, regulador de la teología práctica, como eje metodológico para construir una teología que parta de la experiencia, la interprete críticamente y vuelva a la acción transformadora. Este modelo integra 3 dimensiones: la socioanalítica, que estudia las condiciones de la realidad; la hermenéutica, que interpreta esa realidad a la luz de la fe; y la práctica, que orienta la acción pastoral. Es decir, se trata de un proceso de ida y vuelta entre la vida y la fe, entre la práctica y la reflexión. Este modelo me parece fundamentalmente importante porque evita que la teología práctica se quede en el discurso o en la teoría. Nos recuerda que la teología es también una forma de acción comprometida. Las figuras que Román presenta en este artículo, la teología práctica como teoría crítica de la experiencia y la estructura del contenido de la teología práctica, subrayan que no hay teología sin experiencia, ni pastoral sin reflexión. En mi experiencia pastoral, he comprobado que este modelo ayuda a discernir las acciones pastorales de manera más consciente, permite analizar la realidad antes de actuar, interpretar las causas de los problemas y buscar soluciones contextualizadas. Considero que este método ayudará a fortalecer el liderazgo local y a generar cambios visibles en la manera de organizar, acompañar y tomar decisiones. Desde mi punto de vista, los modelos teóricos de Román contribuyen a mejorar la teología práctica latinoamericana porque parten de nuestras realidades, no de moldes importados. Nos animan a pensar con nuestras propias categorías y desde nuestras comunidades. Sin embargo, creo que aún falta profundizar en la formación de los agentes pastorales para que comprendan y apliquen estos modelos con sentido crítico y creatividad. La teología práctica se enriquecería si se integra más la dimensión espiritual y afectiva del acompañamiento, que muchas veces no se aborda a fondo. Estos modelos me desafían entonces a seguir construyendo una pastoral contextual, donde la fe no sea solo palabras, sino transformación de vida. Me invitan a no tener miedo al hacer reflexión crítica y a mantener la esperanza activa, convencida de que cada experiencia de comunidad puede ser fuente de teología viva y liberadora. Con esto termino esta reflexión. Gracias por acompañarme y que nuestra teología práctica pueda fortalecer nuestra espiritualidad pastoral en los contextos donde vivamos y acompañamos. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema Modelos de acción de la teología práctica. Ahora quisiera hablar de uno de los modelos expresados sobre el modelo circular regulador de la teología práctica como teoría de la acción
propuesta originalmente por Roald Serfas, pero en el texto está adaptado al contexto latinoamericano. Este modelo plantea que la teología práctica debe intervenir de manera correctiva en la acción pastoral, generando un diálogo constante entre la tradición y la realidad, con el fin de transformar la práctica inicial en prácticas que sean efectivamente liberadoras y pastorales. Y pues el autor, y también desde mi lectura, valoro este enfoque porque sitúa a la teología práctica en una dinámica de cambio permanente, ¿no? Y de búsqueda de transformación de lo que somos, de lo que hacemos, como una forma de circular, de evaluar y seguir el camino y ver qué cosas funcionan, hacia dónde debemos ir y estar en esa dinámica de cambio permanente. Por lo tanto, desde ese modelo, la pastoral se concibe como un proceso de diálogo y reflexivo, no como una estructura rígida. Esa es una fortaleza de este modelo, que es dinámico, participativo y que no parte de teorías abstractas, sino de la realidad concreta de las comunidades. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema modelos de acción de la teología práctica. En la segunda pregunta tenemos de qué forma los modelos teóricos de la pastoral contribuyen a mejorar las áreas disciplinarias de la teología práctica latinoamericana y caribeña. Román plantea que los modelos teóricos son necesarios porque orientan y evalúan la acción pastoral. Entre ellos destaca el modelo circular regulador de Hans Günther Cerf, que propone un proceso continuo de reflexión y acción, donde la práctica se analiza críticamente, se confronta con la tradición teológica y se renueva a partir de los nuevos desafíos de la realidad. En la lectura que hace Román, este modelo es una herramienta valiosa para fortalecer la pedagogía de la fe, ya que fomenta una dinámica participativa, crítica y contextual. Considero que este enfoque tiene una gran importancia para nuestra formación como agentes pastorales y teólogas y teólogos en América Latina y el Caribe, porque nos invita a repensar la manera en que enseñamos, acompañamos y aprendemos la fe. En muchos contextos eclesiales todavía predominan métodos tradicionales y verticales, donde el conocimiento fluye de ambas hacia abajo. El modelo circular regulador, en cambio, impulsa una pedagogía del diálogo, donde se aprende a partir de la experiencia, la reflexión comunitaria y la acción transformadora. Desde mi práctica pastoral, este modelo me ha ayudado a comprender que todas las acciones deben evaluarse y transformarse continuamente. No basta con mantener las estructuras de siempre. Hay que abrirse a los nuevos lenguajes, a las culturas digitales, a los movimientos sociales, a la diversidad de creencias presente en nuestra región. La teología práctica nutrida por estos modelos se convierte en un espacio interdisciplinario, dinámico y comprometido con la vida. Por eso creo que un aspecto que debemos seguir profundizando es cómo integrar mejor estos modelos y la formación pastoral de nuestras iglesias y comunidades. A veces nos quedamos en la teoría, pero falta avanzar hacia procesos formativos que realmente evalúen el impacto social y espiritual de nuestras acciones. La teología práctica al servicio del cambio social necesita seguir siendo un laboratorio de la fe viva, crítica y esperanzadora. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Les agradezco a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la teología práctica y de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Entonces, reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.